de posicionamiento, pero deja en la banda el carril para él. Ojo, el balón muy cerrado, tratando de... Penalti. De Aitor Elena, Hugo pide que le empuja por detrás y por eso se le escapa el brazo arriba, pero el balón es carísimo, que en el remate de Aitor le pega en la mano a Hugo. Minuto 3, remate Aitor Elena, le da en la mano. Está por la cara que le enfoca, a ver qué tira. Ahí va, vamos a ver cómo lo hace Guille Cueto. Gol del Covadonga. Acaba de marcar Guille Cueto de penalti, minuto 2 de partido. Escuchan bien, se adelanta el conjunto del Covadonga después de las manos de Hugo dentro del área, a remate de Aitor, y Guille Cueto, que hace el primer gol del partido para el Covadonga. Otro gol más de Guille Cueto, que está dirigiendo como uno de los goleadores, y las cosas se le ponen mal para el Ceares en estos primeros del Covadonga. Minuto 10 de partido. Miguel, tras pérdida del Ceares, una pérdida ya, ahí saliendo con el equipo desorganizado, una pérdida te penaliza mucho contra un equipo como este. Pues vienen nuevos errores para el Ceares hoy y para el Covadonga, a priori una terapia. Ahora vamos a ver el nivel de actividad que va a demostrar el Cova a partir de ahora, de seguir con esta insistencia y no dejarse ir. Yo creo que está obligado futbolísticamente y moralmente a darle intensidad y continuidad hasta el final, después de prácticamente dar por perdida ya el ascenso directo, sí, por tu propio moral y por seguir preparándote para lo que va a venir. Y el Ceares, por competir, Iván, sí, por competir, no puede dejarte ir tampoco, es complicado, el sitio y el lugar es difícil. Es que estás en minuto 10 perdiendo 2-0, este gol ha sido también un golazo de Miguel González. ¿Te recuerdas de Linus? Ahí va a sacar la falta, vamos a ver el remate, bueno, el remate de Juan Steven, haciendo callar a Chiqui de Paz. Muy atenta a la zaga del Covadonga toda la tarde, y atención porque juega de nuevo ahora Guille Thompson, el balón para Guille Cueto, gol de Guille Cueto para el Covadonga, minuto 15 de partido. Qué bien lo hizo Guille Thompson, y cómo Guille Cueto logra el tercero. Desastre para el Ceares y virtudes del Covadonga. Se está juntando todo, el acierto absoluto del Covadonga y 11. Probablemente es que de los 11 no están lo más acertados. Ahí va Sandoval, vamos a ver Sandoval lo que hace. Sandoval, disparo, gol de Sandoval para el Ceares. Ojito el disparo que se ha sacado Sandoval de la manga, minuto 20. Gol de Sandoval. 21. Hay partido. 21. Por lo menos para el partido, para el devenir del partido es lo mejor que le ha podido pasar. Sí. Sobre todo por parte del... Va para Pedro González. Atención al balón. Vamos a ver lo que puede hacer finalmente el disparo. Muy mal, muy mal. Dudó. Y ojo porque esto es un problema. Ahí va Vicente a lo suyo. Puede llegar Vicente. El disparo. De Vicente, el despeje de la zaga del Cova. Llega Vicente para con en este minuto 46 hace el 4-1. Estás atacando de una forma sensacional, estás haciéndolo todo bien y una desatención muy grave defensiva, tanto del guardameta como de los dos centrales. Vicente arranca de su campo solo. Y están empeñados, y de hecho hubo alguno que fue hasta allá. Escucha, ahí va David. Ahí va David Ruiz, el balón hacia atrás, el disparo, el balo, el lanzamiento, y ojo porque llega el segundo gol. El gol de Pablo Tineo, acaba de llegar el quinto, el disparo de Thompson al palo. Y el día de la marmota. Los primeros minutos de cada tiempo del Ceares han sido otra vez falta al ataque. Tineo para Thompson. Thompson puede entrarse en el área, que rápido tiene Thompson, gol de Guille Thompson, llega el quinto gol, minuto 54, el gol de Thompson, llega al 6-1. Qué aceleración, qué velocidad, qué ese toque, que sensacional, Guille Thompson lo ha hecho y ha finalizado de una manera perfecta.
Perfecto. El día de la marmota, otra vez. Minuto, ¿qué? Minuto 54, llega